El Señor esté en el corazón de todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas le bañaba los pies, los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo le contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarles, les perdonó a los 2 la deuda. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Hoy escuchamos en el Evangelio este pasaje donde se especula que esta mujer debió ser María Magdalena. ¿Por qué? Pues porque ninguna mujer que tuviese fama de pecadora, como se habla aquí, como lo dice el fariseo y como Jesús también, sus pecados que son muchos, si era una mujer pecadora. ¿Cómo pudo entrar una mujer que tenía fama de pecadora con tanta familiaridad a la casa de un fariseo? Lo hubieran agarrado y lo hubieran sacado los servidores del fariseo. Por eso se piensa que esta mujer es precisamente María Magdalena. Pues aquí María Magdalena ya ha tenido un encuentro con Jesús. Acuérdense que al principio se dice en la tradición oral que cuando Jesús ve, porque va a la salvación de María Magdalena por petición de su hermano Lázaro y de su hermana Marta. Va a buscar a María Magdalena, la encuentra, ella lo ve, físicamente le gusta, y entonces se acerca a ella así como coqueteando, y Jesús la mira con una indiferencia tal que le enciende el orgullo y como que se decide hacer que Jesús caiga. Por supuesto que esto la va a llevar a hacerse presente donde Jesús estaba, escuchar las predicaciones de Jesús, y entonces viene la conversión de María Magdalena, y ahora la vemos aquí, ya no con aquello, después de la liberación que ha recibido, consciente ahora de todos los errores que había cometido, ahora viene y pone en evidencia, punto clave para lo que hoy vamos a desarrollar, ella pone en evidencia su vida de pecado. No está cuidando su imagen, ahora pone en evidencia, se arroja a los pies de Jesús.
Entonces ella no está aquí justificando, no se excusa. Esta palabra ahorita es la que vamos a retomar. No se excusa delante del mundo ni delante de Jesús. Se arrepiente y muestra su amor, muestra su dolor. Y entonces Jesús la justifica. Jesús la excusa. Por eso quiero tomar este verbo que es una virtud en realidad, pero es una virtud que si nos descuidamos pasa a ser vicio y se llama igual. Excusa. Excusa puede ser una virtud y excusa puede ser un vicio. Vamos a ver esto, es muy importante verlo para poder también entender el desarrollo de lo que sucede hoy en el Evangelio. La excusa prudente y ordenada en favor del prójimo es una virtud. Cuando nosotros por caridad excusamos delante de Dios a nuestro prójimo, eso es una virtud. Es de muy alto grado la alegría que le causa a Dios. Para entender un poquito esto, para ayudarme a explicar, es como una mamá, ¿verdad?, que ve que su hijo menor le da unas patadas a su hijo mayor, y entonces los dos están chiquillos y la mamá va a poner orden y va a aplicar la justicia. Y entonces, al estilo de antes, la mamá agarra una chancla para aplicar justicia y el hermano mayor le dice: mamá, no le pegues a mi hermano, no me hizo nada, mira, ni siquiera me dolió. Y no lo hizo adrede. ¿Se imaginan la mamá? Y luego que le dijera: es que cuando tú le pegas a mi hermano, luego te vas al baño y te pones a llorar tú. ¿Se imaginan lo que ocasionaría? La alegría que le daría a la mamá ver a un hijo tan sensible y tan amoroso en ese momento con ella. También así es con Dios. Cuando nosotros justificamos delante de Dios a una persona, le estamos pidiendo que no ejerza una justicia que le duele ejercer. Es su hijo, tiene que corregir a su hijo, le va a doler al hijo y le va a doler a él. Esa es la razón por la cual la excusa es una virtud, porque estamos justificando delante de Dios y estamos tratando de que el Señor no se sienta lastimado de tener que ejercer una justicia sobre uno de sus hijos a quien tanto ama. Esa misma excusa se convierte en vicio cuando la aplico sobre mi persona. Cuando yo me excuso de las cosas que hice. ¿Por qué? Porque cuando yo me excuso, en ese momento acuso a la otra persona. Si yo me excuso, si aquí habemos dos sacerdotes y el obispo dijera: ¿quién dijo esto? Y digo: yo no, ya lo acusé. No dije nada, no dije es él, pero al decir yo no fui, significa que fue él. Entonces, el que se excusa de una manera indirecta, voluntaria o involuntaria, ofende, acusa a la otra persona, ¿sí? Entonces yo no me equivoqué, él se equivocó. Para que todo el mundo sepa, él se equivocó, yo no me equivoqué, yo estoy bien, yo no me equivoqué, a mí no me diga nada, yo lo hice de buena gana, yo lo hice por el bien de todos, a mí nadie me diga nada, él se equivocó, yo no me equivoqué. Por eso en ese caso la excusa se vuelve un vicio. En este caso el excusarse ya no es una virtud. Y peor cuando nosotros le echamos la culpa al que salió dañado. Yo tuve la culpa, pero le echo la culpa a él porque yo digo que yo no tuve una mala intención. Él fue el que hizo las cosas, así es de que él es el que tiene la culpa. ¿Para qué? Yo dejé allí algo que estaba echado a perder y él se lo comió. ¿Para qué se lo come? ¿Para qué se lo come? Yo no se lo di a comer, él se lo comió, yo no tengo la culpa. Entonces aventamos, aparte de que es la víctima, de todos modos le aventamos encima el daño. Al no aceptar yo mi error y sin pensar, simplemente por justificarme, por no quedar mal delante de los demás, por no quedar en una evidencia, si yo le aviento la culpa a los demás y no la tienen, solo que yo no quiero caer en el error, yo no dije que fue él, pero yo lo acusé al decir yo no fui.
levanto una calumnia. Por eso es vicio, es un pecado que genera pecado. Levanto una calumnia, por eso se paga. Cuando nosotros nos excusamos a nosotros mismos, nos justificamos a nosotros mismos, esto se paga, es una falta de caridad para con el prójimo. Por eso es un grave error que nosotros pasemos la vida buscando con quién desahogarnos, buscando con quién platicar los errores que cometen los que viven cerca de nosotros, el esposo, la esposa, los hijos. Cuando nosotros acusamos a una persona, estamos desenmascarando, estamos desnudando la realidad de esa persona, y eso es una falta de caridad. ¿Por qué? Porque yo no soy Dios como para decir, yo sé que esa persona está mal, yo sé que esa persona está mala, ha hecho cosas malas. Yo no conozco las intenciones de las personas. Por eso es un grave error cuando nosotros buscamos simplemente desahogarnos de lo que nos hicieron. Y esto se da en todos, en toda la familia. Los hijos platican los errores de sus papás, los papás platican los errores de sus hijos, el esposo dice que su esposa, los errores que comete, la esposa dice entre sus amigas los errores que comete su esposo. Todos son acusadores. Y nadie se condena a sí mismo. Nadie, todos vienen a acusar a todos los demás, repito, ¿verdad? Todos, a la suegra, acusan a la maestra, todos, y nos vamos nosotros con esto llenando de culpas. ¿Por qué? ¿Es verdad eso? No sabemos, pero yo lo vi, pero lo pudiste haber malinterpretado. No sabemos, por eso no debemos de hablar nunca del prójimo. Y ahorita, tristemente, los programas que tienen un alto rating en la televisión son los que hablan de los errores del prójimo, de manera especial de los errores de los artistas, y entonces eso va generando mucha economía para estas personas, pero también van generando culpa que se va a tener que pagar con ciertas penas. Si en vez de criticar nosotros a las personas que nos rodean, porque se equivocan, porque no hacen lo que tienen que hacer, porque lo hacen mal, porque lo que sea, si nosotros en vez de criticar las debilidades y errores de los demás, nos calláramos y los justificáramos delante de Dios. Fíjense, delante de Dios, no es justificarlos ante el mundo, delante de Dios. Ante el mundo guardamos silencio. No tenemos que andar justificando, pero sí podemos guardar el silencio para no entrar dentro de la dinámica que utilizan muchos de la crítica de las personas. Si nosotros nos calláramos y los justificamos a estas personas delante de Dios, recibiríamos muchas bendiciones. Si una persona te hace daño y tú lo justificas delante de Dios y le pides a Dios que le llene de bendiciones, primero van a llegar las bendiciones a esa persona a través de tu intercesión. Por eso es que quedas bendecido. La persona que intercede por otra se bendice, se llena de gracias, porque es el canal que Dios está utilizando para llevar la gracia a esas personas. Así de que si en lugar de hablar mal, de hablar mal, y ni siquiera estoy diciendo que con mala intención, todo lo que se dice es verdad, pero tal vez solo sea verdad en la mente de esa persona. Tal vez en la mente de Dios sea una calumnia y una falta de amor. Y delante de la persona diga, yo no eché mentiras. ¿De qué? Dijiste lo que interpretaste. No estás hablando totalmente de la verdad. ¿Qué podemos ver nosotros de la verdad? Nos falta mucho, necesitaríamos tener una santidad muy grande para ver cómo Dios ve. Y si no tenemos esa santidad, entonces no deberíamos de estar hablando. Entonces, pero sí podemos bendecir a las personas y pedirle al Señor que las bendiga, y seríamos bendecidos nosotros porque somos el canal que Dios utiliza para esa bendición.
lo cual implica que la persona va a cambiar, porque está siendo bendecida. Se le va a facilitar cambiar si así lo desea. Si no, la gracia se va acumulando y va esperando el momento oportuno, va creciendo la gracia que se está pidiendo por esa persona. Se dice aquí en México, ¿verdad? Así como es el sapo es la pedrada, también Dios va acumulando las gracias que necesita una persona para intervenir de pronto en la vida de esa persona. Entonces hay que ir bendiciendo nosotros y nos vamos llenando de bendiciones. Si hacemos lo contrario, si la mujer se enoja, su esposo llega tarde, ya está desesperada, tiene miedo que lo hayan secuestrado y de repente se aparece ahí todo borracho y grita y ella se enoja, pierde el control, maldito viejo, maldecido queda. La maldición lo va a hacer mejor, imposible, lo va a hacer peor. Está haciendo de su esposo algo peor. El esposo maldice a la esposa, está haciendo algo peor. Cada vez peor, cada vez peor. Entonces, ¿cómo va a llegar a solucionarse todo eso? Hay que bendecir nosotros. Tenemos que ser portadores nosotros de la bendición. Y cada vez que desees el bien para el que te hizo el mal, primer bendecido serás tú. Primera bendecida serás tú. Fíjense en esto. Callar es digno de los hijos del crucificado. Sí, es el primero que se calló. Fíjense cómo se habla y justifica al que lo acepta a él. Pero aquel que blasfema, cuando Dimas empieza a hablar, el Señor habla. Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo. En cambio, gestas. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Si es verdad que tienes poder, bájate y bájanos de aquí para que creamos en ti. Lo que quería era bajarse de ahí a como diera lugar. Es lo que quería él, bajarse de ella como diera lugar. A ese Jesús no le dijo Dios Padre, mira Padre, a él lo vamos a salvar, pero a este que es así, no. Nada, sin acusar. Jesús no ha venido a acusarnos. Tampoco nosotros podemos acusarnos mutuamente entre nosotros. Por eso, callar es digno de los hijos del crucificado, que en su agonía esa hacía, justificaba delante de Dios Padre, excusaba, que es lo mismo, delante de Dios Padre. A ninguno acusó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto no se cumple sin querer ser los hijos del crucificado, dignos hijos del crucificado, no se cumple cuando nos callamos, pero nos quedamos resentidos en el corazón. Ya no se cumple. Ya no se cumple. Podemos callarnos, pero ese es como una olla que se puso con agua, se le tapó con alguna cosa, se le quedó bien sellada y se le pone al fuego. Tarde o temprano va a explotar eso. Tarde o temprano no va a aguantar eso. Necesita tener una pequeña fuga por lo menos para que eso no explote. También nosotros, si nosotros agarramos y reprimimos nuestros sentimientos y nos callamos, pero nos quedamos con un coraje por dentro, pero nos quedamos con dolor por dentro, ya no nos parecemos a Jesús en la cruz, ya no sirve. Nuestro sufrimiento y nuestro dolor, que de todos modos lo vamos a tener que soportar, ya no sirve para nada. Ya no sirve para nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? ¿Qué nos invita el Señor? Hacer como esta mujer hace, que tal vez haya sido María Magdalena, una mujer que no le importa ya su imagen, no quiere quedar bien, lo que quiere es el perdón. No le importa si los demás se dan cuenta o no se dan cuenta. Ella lo que quiere es el perdón. Muestra el dolor. Ha escuchado la verdad y ha sido liberada por la verdad. Ahora muestra el dolor. Eso que ella no se daba cuenta y no conocía, a través de la predicación de Jesús ahora lo conoce. Ella pensaba que estaba bien y que los demás estaban mal. Se dedicaba a la prostitución. A mí déjenme, es mi vida, yo sabré lo que hago, nadie se meta, es mi decisión y yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera, y si a mí me gusta está bien, y si a mí me hace feliz todos se tienen que aguantar, y si esto es lo que yo quiero, entonces esto es lo que yo voy a tener. Entonces se justificaba. Ella pensaba que estaba ofendiendo a Dios. No, ella pensaba que estaba siendo feliz, haciendo lo que le daba su gana.
Cuando escucha la verdad y se da cuenta que es todo lo contrario, entonces se quebranta. Ahora sí busca a Jesús y no le importa que los demás ahora sepan, porque ella ya los demás sabían la verdad, la única que no lo sabía era ella. A través del conocimiento de la verdad, a través de las predicaciones que Jesús tenía, entonces ella se da cuenta de la verdad, abraza la verdad, acepta la verdad, ya no se excusa a sí misma, se culpa ahora. Ahora sí ya no se excusa, se acusa ahora. Va delante de Jesús, se está acusando delante de todos. Esta mujer entonces se acusó públicamente. Es una de las formas como se empieza a mostrar el amor a Dios y buscó el perdón de Dios. Fíjense en cambio el otro personaje, el fariseo. El fariseo se excusa a sí mismo. Piensa que está bien, incluso piensa que Jesús hasta está medio mal, y para quedar bien con muchos invita a Jesús, pero nada más para verlo, para analizarlo. Un religioso que se queda con su pecado y una prostituta a la que se le abre el cielo. La excusa como virtud, la excusa como pecado. Es lo mismo. Él se justificó a sí mismo. Ella no se justificó. Ella mostró su arrepentimiento y a través del arrepentimiento le llega el perdón. Tus pecados, que son muchos, porque el Señor lo sabía, que son muchos, te quedan perdonados. Tal vez el fariseo, vamos a decir que tenía menos pecados, quién sabe, porque los pecados de soberbia no son cualquier cosa. ¿A ese Jesús le dijo, tus pecados te quedan perdonados? No, porque el que se excusa a sí mismo, entonces Jesús no lo puede excusar. Si yo voy con un sacerdote y me confieso, Padre, fíjese que me peleé con mi suegra, pero es que es bien metiche. Ah, tú tienes la razón, entonces te estás excusando a ti misma, ya no te puede excusar Jesús. Si tienes la razón y si estás bien, entonces párate y vete. Pero si la persona dice, yo perdí el control, ella pagará lo que hace y Dios le hará ver, pero yo perdí el control, yo hice esto y me acuso, yo hice esto, me arrepiento y viene el perdón. Pero cuando una persona no se arrepiente, no viene el perdón. El perdón de Dios viene necesariamente a través del arrepentimiento. Por eso el sacerdote pregunta, ¿te arrepientes de todo lo que hiciste? Y por eso se hace un acto de contrición. Me duele haber ofendido a Dios. Yo tengo la culpa. No digo, me excuso. No, es que estaba allí. Es que estaba allí. Yo lo tiré, pero ¿para qué lo ponen allí? Yo no tengo la culpa, lo tiene la culpa el que lo puso allí. ¿Para qué lo pone allí? Yo no tengo la culpa, entonces yo no necesito que me perdone nada. Ese es el problema. Ese es el problema de cuando yo me excuso a mí mismo y no dejo que el Señor lo haga. Entonces cuando yo me acuso, Jesús me excusa delante del Padre. Cuando yo me excuso, entonces Él me acusa delante del Padre. Qué diferencia tan grande en el mismo, este término que puede ser virtud y que al mismo tiempo también puede convertirse, si nosotros nos descuidamos, lo podemos convertir en vicio. Y en lo mismo, el acusarme me abre las puertas del cielo, excusarme me abre las puertas del infierno. Repito, una mujer prostituta que se acusa y se le abren las puertas del cielo, un religioso que se excusa y acusa. Si él fuera profeta sabría que ella es una pecadora, está acusando a esa mujer. Por dentro, es que Dios oye lo que pensamos y ve lo que sentimos. No lo podemos engañar nosotros a Él. Entonces hoy pidamos la gracia a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa de no acusar a nadie. Cuidémonos de acusar. Hay muchas cosas que según nosotros podríamos acusar, según nosotros, pero no sabemos la realidad. No sabemos. Acuérdense cuando Teresita fue acusada. Cuando Teresita fue acusada y ella no se excusó.
Ella traía una llaga, traía una herida y le dice a Jesús, te voy a ofrecer el dolor. No tengo nada para ofrecerte. ¿Qué puedo hacer por ti? Voy a ofrecerte el dolor que siento de esta herida que traigo en la pierna. Pero se le infecta la herida. Ella trataba de hacer todo y que nadie se diera cuenta que traía eso, porque se lo estaba ofreciendo a Dios. Entonces ella hacía todos sus quehaceres, pero cada vez le dolía más y cada vez las hacía más lento y empieza a generar coraje en algunas de las religiosas y van y la acusan. Es que ella finge que está enferma, finge que se siente mal ella, pero nada más es porque no quiere hacer las cosas. Y la superiora voltea y la ve y le dice, qué floja eres, no te da vergüenza delante de todos que estés haciendo esto. Y Santa Teresita no se excusa. Hay alguien que la va a excusar. Hay alguien. Ella no se preocupa. No, miren cómo. No. Y ella tiene la razón. No se excusa. Se queda callada, escucha todo, acepta todo. Y dice la superiora, y vete de aquí. Salte de aquí, no te quiero ni ver. Y dice Santa Teresita, y me fui al jardín para disfrutar el triunfo sobre mi soberbia. Son los que conocen el camino. Son los que conocen el camino. Entonces pidamos la gracia, no acusar a nadie que no sea nosotros mismos. Solo podemos acusarnos a nosotros mismos. Solo podemos acusarnos a nosotros. No pasarnos la vida acusando a los demás. A menos que lo que la persona está haciendo lo puede llevar al infierno. A menos que lo que la persona está haciendo le pone en peligro su vida. Entonces sí, tenemos que hablar por el bien de esa persona, aunque pusiéramos en riesgo la amistad, por bien de la persona, y eso ya lo convierte en un acto de amor. Pero no podemos hablar con los demás. Puedes hablar de eso, sí, pero solo con la persona indicada. Solo, aunque tengas buena intención y de que esa persona no se vaya al infierno, solo la persona indicada, que puede ser la mamá o el papá, que puede ser el maestro, que puede ser alguien, ¿verdad?, que le va a ayudar a salir de eso. ¿No le puede ayudar a esa persona? Cállate. Es que yo nomás quería que rezara por ella. Nomás le hubieras dicho, ora por esta persona porque tiene unas necesidades. Punto. No tienes por qué estar hablando de las miserias y de las debilidades de los demás. Caridad ante todo. Sobre todo, siempre la caridad. Nos falta mucho para caminar en esto, pero ya vamos conociendo, vamos escuchando y tenemos que poner de nuestra parte para ir viviéndolo. Solo acusar si la persona corre peligro y solo con las personas que correspondan, los que tienen autoridad sobre la persona y les pueden ayudar. Lo demás ya no podemos hablar. Ya no podemos hablar, ni permitirnos juzgar, ni quedarnos con un resentimiento y un dolor en el corazón, porque entonces ya no nos pareceríamos a Cristo y no vale la pena el sacrificio. Y no valdría la pena el sacrificio. Pero si podemos soltarlo, el Señor nos premiará. ¿Quieres acusar? Acúsate a ti misma, a ti mismo, acúsate. Si quieres hablar con los demás, habla de ti. Habla de ti, de tus cosas, de tus debilidades, de tus errores. Si no lo vas a hacer así, de nadie más, absolutamente de nadie. Que nuestro buen Dios nos dé la gracia de no hablar de ninguno de sus hijos lo que no nos toca hablar, lo que nadie nos ha preguntado, y si nos preguntan, no podemos. Es hijo de Dios y merece. Todos tienen derecho a la buena fama. Hasta los que se portan mal tienen derecho a la buena fama. Llegará el momento, hay que interceder para que Dios les haga ver su pecado, conciencia de pecado y conversión para que se salven. Y entonces sí, podemos estar delante de Dios excusándolo. Señor, mira, no sabe lo que hace. Ayúdale a que se dé cuenta, no vaya a ser que se pierda. No vaya a ser que ese hijo tuyo que tanto amas se pierda. Y baja la bendición a través del instrumento que intercede, quedas bendecido. Imagínense, todo estaría mejor. Pidámosle a Dios Padre nos selle la boca para que no hablemos nunca, que no acusemos a nadie que no sea nosotros. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.